Pedro Sánchez en la COP29. Bienvenidos a una nueva edición de Bajo la Lupa News. Pedro Sánchez ha dado un discurso ambicioso en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, alineado con los europeos de lucha contra el cambio climático, sus promesas de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y de apostar por energías renovables colocando a España en el mapa de la transición ecológica. Pero la pregunta sigue siendo, ¿veremos estos compromisos convertidos en políticas efectivas? Con fenómenos climáticos cada vez más extremos, como la Dana en Valencia, es crucial que los discursos no se queden solo en palabras. Nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Además, muchos ciudadanos y organizaciones medioambientales están atentos a los pasos que el gobierno tomará para hacer realidad estos compromisos, especialmente en los sectores más contaminantes. La transición justa de la que habla Sánchez será clave para no dejar atrás a comunidades que dependen de empleos en industrias con alto impacto ambiental, pero lograrlo requerirá no solo voluntad política, sino una inversión significativa en tecnologías limpias, incentivos para energías renovables y un cambio profundo en el modelo. En un momento en que la emergencia climática se vuelve cada vez más evidente, los ciudadanos esperan no solo promesas a largo plazo, sino medidas inmediatas que demuestren un verdadero compromiso. ¿Será esta la oportunidad para que España lidere con el ejemplo? Eso dependerá de la determinación de nuestros líderes y de la presión de una sociedad que exige un cambio real. El discurso de Pedro Sánchez en la COP29 destacó por su compromiso con una transición ecológica justa. Sánchez subrayó la urgencia de abordar el cambio climático, considerando que este representa una emergencia global que exige una respuesta contundente de los líderes mundiales. En su intervención, presentó varios compromisos clave de España en línea con los objetivos de la Unión Europea para reducir las emisiones y fomentar las energías renovables. Como ya hemos comentado, uno de los puntos centrales fue la promesa de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, es decir, equilibrar las emisiones de gases de efecto invernadero con la capacidad de absorción del país, eliminando en la medida de lo posible la dependencia de los combustibles fósiles. Además, Sánchez reiteró el objetivo de reducir las emisiones en un 23% en la próxima década, y destacó la apuesta de España por energías renovables como la solar y la eólica, que ya están en pleno desarrollo en muchas regiones del país. El discurso también incluyó un enfoque en la justicia climática, resaltando que la transición ecológica debe ser justa y equitativa. Sánchez señaló que los sectores y comunidades que dependen de industrias contaminantes no deben quedar atrás en esta transformación, y defendió la necesidad de planes de apoyo e inversión para estos colectivos. A pesar de estas promesas, el discurso ha sido recibido con escepticismo por algunos activistas y expertos, quienes consideran que las metas establecidas, aunque necesarias, no son lo suficientemente concretas en términos de políticas inmediatas. La cumbre ha sido vista como una oportunidad para que los países definan sus planes a corto plazo, y en ese sentido, el discurso de Sánchez ha dejado preguntas sobre cómo y cuándo se implementarán más contundentes. En resumen, el discurso de Pedro Sánchez en la COP29 subrayó la intención de España de liderar la transición hacia una economía verde, con un enfoque en la justicia social, pero aún deja espacio para ver si estos compromisos se materializan en acciones reales y palpables. Excelencias, he venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras, y es que si no actuamos en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades. Y muchos sectores económicos colapsarán. Cientos de ciudades y pueblos se volverán inhabitables, y la subida del mar y de los termómetros harán que prácticamente sea inhabitable el poder vivir en esas localidades. Esta amenaza existencial es ya evidente para cualquiera. Ha pasado de los artículos académicos a nuestras televisiones y ventanas, pero aún así, en este momento tan crucial para la humanidad, estamos viendo a muchos gobiernos titubear, frenar el paso cuando se necesita avanzar más rápido, o incluso negar la evidencia, darse la vuelta y caminar hacia atrás, volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos.
aun a sabiendas de que esa fórmula nos conducirá a todos al desastre. Y por tanto no podemos permitirlo. Sabemos cuál es el problema, también sabemos qué tenemos que hacer para resolverlo. No necesitan medidas drásticas, no tenemos que renunciar a la abundancia ni volver a la edad de piedra. Tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar la forma en la que nos movemos, generamos riqueza y nos relacionamos con el planeta. Tenemos que innovar, tenemos que descarbonizar, tenemos que emplear nuevos materiales y procesos, impulsar la circularidad, adaptar nuestras ciudades, nuestros campos, infraestructuras, para que sean más resilientes a las nuevas realidades climáticas. Por tanto, no se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta, más sostenible y, por tanto, más responsable. Lograrlo no va a ser fácil, pero es posible. Y lo sé porque lo dice la evidencia, porque, por ejemplo, en mi país, en España, ya lo estamos haciendo. En los últimos años hemos convertido la transición ecológica en una fuente de modernización y de prosperidad. Hemos reducido en un 40% nuestras emisiones y nuestro consumo de recursos naturales. Y al mismo tiempo hemos sido la economía de la OCDE que más ha crecido y que más empleo ha creado durante estos últimos años. Y se puede crecer con equidad, por tanto, y respetar el planeta. Por eso les ruego, no hagan caso a quienes dicen que la transición ecológica es incompatible con el bienestar de las naciones o que es mala para las clases medias y trabajadoras, porque no es cierto. De hecho, es justo lo contrario. Si no conquistamos la sostenibilidad, si nuestros niveles de bienestar y seguridad no se adecúan a esa sostenibilidad, van a caer considerablemente a lo largo de la próxima década. Y los primeros en sufrirlo serán precisamente esas clases medias y trabajadoras, porque son las que trabajan en los sectores y viven en las zonas más amenazadas. Eso es justo lo que ha pasado en España, en concreto en Valencia, donde todavía hay personas desaparecidas y cientos de hogares cubiertos por el lodo. Por eso estoy aquí, Excelencias, porque en este momento solo hay una cosa tan importante como ayudar a las víctimas de esta terrible tragedia en Valencia, y es evitar que se produzca de nuevo, evitar que los desastres naturales se repitan y se multipliquen. España cumplirá, se lo garantizo. Vamos a seguir transformándonos para hacer que antes de 2050 seamos una sociedad neutra en carbono y respetuosa con los límites medioambientales, pero de poco servirá si solo lo hacemos unos y no todos, porque el planeta tiene una sola atmósfera y todos sus patrones climáticos están interconectados. Por eso concluyo pidiendo, como uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, que actuemos, que dejemos de arrastrar los pies, que dejemos de negar la ciencia, que cumplamos con la promesa que le hicimos a la humanidad hace 7 años cuando firmamos el Acuerdo de París. Salvemos las vidas de nuestros ciudadanos, salvemos sus economías y salvemos el planeta. Muchas gracias. Bajo la lupa, llegan las noticias. Síguenos Desde en aquí redes, te dale contamos like, lo que tienes que suscríbete y saber de las comparte. noticias más sonadas, lo que el mundo debe ver con la lupa bien ajustada cada dato a revisar. Somos Bajo la Lupa, tu ventana a la verdad.